¿Cuál es la primera pregunta que se hace antes de viajar o a Estados Unidos o también a la Unión Europea? Y tal vez la primera pregunta sea, ¿me darán la visa? ¿Seré una persona que califico para aquello? Y si de Europa se trata, es la visa Schengen, así se la conoce. La Asamblea Nacional de Ecuador, como ya lo hemos difundido, ha hecho la solicitud de exención de esta visa de ingreso a la Unión Europea o a alguno de los estados de la Unión Europea, y vamos a saber qué recorrido debe tener este inicio, esta negociación política que la ha iniciado el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano. Ese es el tema que les proponemos para este Termómetro Ciudadano número 32 ya. Soy Ramón Bravo y les doy la bienvenida a nuestro nuevo programa de este jueves. Los medios legislativos presentan Termómetro Ciudadano. Nos encontramos ahora en el estudio de la radio de la Asamblea. Normalmente hacemos este programa en el hall principal de la Asamblea Nacional, el hall Nela Martínez. Ahora nos acompañan dos invitados. ¿Quiénes son? Los conocemos desde este momento. Jorge Martín de Bernardo Priego, Madrid, España, diplomado en Técnica de Gestión de Empresas y Actividades Turísticas, especialista en Dirección de Ventas y Marketing Turístico, presidente de la Asociación de Mayoristas de Turismo, directivo de la Cámara de Turismo de Pichincha, empresario turístico. Juan Pablo Cadena, Quito, magíster en Relaciones Internacionales, experto en Relaciones Internacionales, ex consultor en Seguridad Internacional del Ministerio Coordinador de Seguridad, ex director de Análisis Político en la Cancillería, primer secretario en la Misión Permanente del Ecuador ante la ONU en Ginebra, catedrático universitario. Correcto, ese es el tema que les hemos propuesto y puede usted participar a través de redes sociales con el hashtag Visa Schengen. También en Facebook usted puede seguirnos como TVL o TV Legislativa y la Radio Asamblea Nacional. En Twitter nos encuentran como @la Radio Asamblea y @TVL Ecuador. Y si desea volver a ver o escuchar este programa, lo puede hacer a través de nuestra página institucional www.asambleanacional.gov.es en el momento que usted desee. Allí se suben absolutamente todos los productos de los medios legislativos. Así que iniciemos el programa y lo vamos a iniciar con esta primera pregunta de cajón, que salimos a la calle a través de los medios legislativos para preguntar: ¿sabe usted qué es la visa Schengen y cuál es su utilidad? Las voces para quienes nos escuchan a través de la radio participan Óscar Pesantes, Javier Domínguez, Yadira Grijalva y Stalin Aguirre. El señor Isaac Sancho también. ¿Qué nos dijeron? ¿Sabe usted qué es la visa Schengen y cuál es su utilidad? No. Es la visa que extienden para viajar a Europa a los ecuatorianos, y la utilidad es que uno puede estar en varios países de Europa sin necesidad de tramitar por cada país. No. Desearía saber qué es. Se utiliza a todos los países que pertenecen a la Unión Europea con el libre ingreso a cada uno de ellos. No, la verdad que no. Bueno, esa es la media de las personas. La mitad, o a veces un poco más, decían no saber y otras sí. Sobre su importancia damos la bienvenida a José Martín. Habíamos preguntado, José Martín de Bernardo Priego. Jorge, presidente de la Asociación de Mayoristas de Turismo. Qué gusto, Jorge. Igual. No sé si haya venido usted anteriormente a los medios legislativos, estamos a la orden. Gracias, muy amable. Es una excelente oportunidad porque creo que el debate que vamos a abrir hoy es importante dar una información certera, porque correcto, nosotros ya hemos sentido en el gremio turístico cómo a partir de ciertas informaciones que son publicadas o bien en redes sociales o incluso en algunos medios, la gente ya entendía que esa visa había sido eliminada. Y no es así, no es un proceso que se está iniciando, y a Perú y a Colombia, desde que la Unión Europea aceptó la eliminación de la visa, un proceso de casi 2 años para armonizar y poder tener esa exención. Correcto, lo vamos a conocer. Y también nos acompaña Juan Pablo Cadena, experto en relaciones internacionales. Hola, Juan Pablo, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí y poder compartir con el público en general conocimiento sobre este tema que nos incumbe a todos.
un tema de coyuntura política Correcto. nacional. Bueno, y más luego tendremos a nuestra Andreita Legarda, que también nos acompaña siempre en el trabajo de recoger las versiones, propuestas, cuestionamientos de la ciudadanía sobre el tema que hacemos mención. Bueno, ¿qué es la visa Schengen? Primero, como para entenderla, ¿por qué ese nombre que tiene más o menos el acento como entre alemán, austríaco, etcétera? Por favor, a ver si podemos ir libre absolutamente, albedrío, para poder hablar. Bueno, muchas gracias. La visa Schengen se llama así porque es un acuerdo firmado, me parece que es una localidad holandesa, Schengen. Correcto. Y por ello el nombre. Es un acuerdo en el que se sentó uno de los... Es un elemento de uno de los pilares de la Unión Europea. La Unión Europea está fundamentada en la libre movilidad de capitales, la libre movilidad de productos al interior y, evidentemente, la libre movilidad de personas. Para que la libre movilidad de personas se dé a nivel comunitario de la Unión Europea, se necesita que las fronteras externas estén armonizadas y reguladas desde una política común, que es la política común migratoria. Y en este marco es que se adoptó el acuerdo Schengen, mediante el cual ciertos países de la Unión Europea, no todos, acordaron en liberalizar los flujos migratorios de personas y no requerir a nivel interno visados, pero sí requerir el visado a aquellos ciudadanos extrarregionales que quieren ingresar en la zona común. ¿Y qué estados son los que, en cambio, no tienen la visa Schengen como requisito para ingresar? Usted, que está muy dedicado a la actividad del turismo internacional. Juan Pablo hace una importante diferenciación. El acuerdo Schengen aplica a aquellos países de la Unión Europea o no Unión Europea que quieran suscribirlo. Se dan diferentes ejemplos. Reino Unido, Inglaterra, no pertenece al acuerdo Schengen, pero sí pertenece a la Unión Europea, lo mismo que le pasa a Noruega. Noruega está al margen del acuerdo Schengen. Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero sí ha suscrito el acuerdo Schengen, con lo cual lo aplica y elimina esa frontera terrestre. Y luego se está dando el caso de los países de la ex Yugoslavia, como Bosnia y Herzegovina, Serbia, Croacia, que no son Unión Europea, pero que permiten a aquellos ciudadanos que tengan visa Schengen poder entrar a esos países y transitar hasta un máximo de 15 días dentro de esos países. Entonces, es un acuerdo que realmente mejora en gran medida el tráfico o el movimiento entre personas dentro de la Unión Europea y países que están en la órbita periférica de la Unión Europea. Claro, y cada vez se van extendiendo, según lo que usted nos cuenta, ¿no? Las posibilidades de que este tipo de visa abra un poco más las fronteras, digamos, del conocimiento en otros países. Claro, ¿no? lo abre. De hecho, a ver, es un poco un requerimiento que es engorroso, porque implica hacer un trámite, presentar una serie de documentaciones. En un principio, sobre todo países que tienen tanto vínculo afectivo como España y Ecuador, tener ese trámite pues realmente incomoda y es engorroso. Pero si nos retrotraemos a antes de la visa Schengen, el ecuatoriano, para hacer un viaje por Europa que recorriera 5 o 6 países, le implicaba sacar 5 o 6 visas diferentes. Con un costo era mucho peor, más difícil, era mucho peor, porque con un costo único de visado, es decir, es un ahorro económico, con un costo único le permite recorrer varios países. Porque pero evidentemente lo ideal es que no exista no se nos vaya todavía, porque ya mismo vamos a esa parte, el turismo y esas potencialidades que se pueden dar sobre el hecho de que eso se dé, ¿no? la exención de la visa. ¿Qué institución determina la exención de la visa Schengen en Europa, por favor, Juan Pablo Cadena? Bueno, esto es un proceso en el que entran, tienen que ver tanto el órgano ejecutivo, el órgano técnico y el órgano parlamentario de la Unión Europea. En principio, para que un país sea sometido a una exención de este requisito, tiene que entrar en un proceso de negociación. En el caso del Ecuador, en el caso de Colombia y en el caso de Perú, esa negociación se ha facilitado, o ese acceso a esta negociación se ha facilitado por la firma del Tratado Comercial con la Unión Europea. Pero no es el único requisito que tuvo que cumplirse. Hay otros requisitos que la Unión Europea exige, que son las condiciones socioeconómicas, las condiciones de seguridad, que determinan si un país es apto o no para someterse a uno de estos tipos de negociaciones. La Comisión Europea es el órgano técnico burocrático de la Unión que puede hacer un pedido
al Consejo de Europa, que es el órgano político que está formado por los jefes de gobierno y de Estado o sus delegados, que son los cancilleres, a que inicie la negociación de un acuerdo de exención de visado con un determinado país, que podría ser el Ecuador. ¿Y qué es entonces el Parlamento Europeo? Ya, una vez que se lleva a cabo la negociación, una vez que el Consejo de Europa, que es el órgano político, aprueba que se empiece la negociación después de haber recibido informes de la situación socioeconómica, de la situación de seguridad, de la situación de derechos humanos, de la situación de estabilidad política, ordena a la comisión a que inicie el proceso de negociación. Entonces son los comisionados, en este caso sería la comisionada de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, quien iniciará el proceso de negociación con un equipo con, en este caso, digamos, el gobierno del Ecuador. Pero ahí están participando el Ejecutivo, ¿no? Estamos a nivel de Ejecutivo. Una vez que se termina la negociación y se firma un acuerdo de exención de ese visado, el momento de la firma, el Ejecutivo deja de operar y pasa a un proceso de perfeccionamiento del instrumento, que es la ratificación por parte de los parlamentos. En este caso sería la Asamblea Nacional del Ecuador, que tendría que ratificar, y en el caso de la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Ya vamos a hablar sobre los plazos. Andreita, ya tenemos interacción en el Twitter. Buenas tardes primero, qué gusto tenerla. Así es, Ramón, buenas tardes a nuestros invitados, gracias por acompañarnos en este espacio de Termómetro Ciudadano. Un saludo a todos nuestros televidentes que nos siguen a través de los medios legislativos y a quienes nos escuchan a través de la radio de la Asamblea. Esta semana interactuamos con la ciudadanía, ya que estamos en el segmento de redes sociales con el hashtag Visa Schengen. Y bueno, como ya comentamos en las calles, hicimos pues la pregunta de que si sabían qué era la Visa Schengen y cuál era su utilidad, pues ya vimos que muchas de las personas pues sorprendentemente no tenían conocimiento y pues unas pocas sí. Y en base a esto nos llegó algunas interacciones y la primera nos viene, de la cuenta de Ivonne Lago. Ella nos dice: las felicitaciones se darán cuando se haya logrado la eliminación de ese visado. Son años con lo mismo, los vecinos nos ganaron. Se refiere a Colombia y a Perú. A Colombia y a Perú, que ya tienen favor, en el Tratado de Libre Comercio, así es. Y una segunda interacción que nos llega desde la cuenta de Fabricio Rodríguez. Él nos dice: Colombia y Perú, países donde nosotros ayudamos con una fuente de trabajo, tienen exención de visado y Ecuador no. Dar seguimiento a este pedido. Entonces, precisamente lo que comentábamos, no sé, nuestros invitados que nos pueden decir, Ecuador se ha tardado en este proceso, como dicen los ciudadanos, nos ganaron nuestros países vecinos. Y complementemos esa pregunta, apreciada Andreita. Desde 2014, el presidente Rafael Correa, desde entonces, propuso al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Sí. En 2015, por junio, también hubo pronunciamientos importantes en torno al canciller Ricardo Patiño, también sobre en este mismo sentido, y para junio de 2015, en ese mismo mes y año, los colombianos y peruanos que deseen viajar a cualquier país de la Unión Europea para una estadía no mayor a 90 días, podrán hacerlo. Se aprobaba ya el procedimiento o la exención de la visa. Bueno, nada más, la pregunta de nuestra compañera sobre... Yo quisiera ir un poco a los plazos que podría demorar esto, por favor, Jorge. Bueno, los plazos yo creo que lo ha determinado bien Juan Pablo, es decir, al mismo Colombia y Perú le demoró 2 años desde que hubo la aceptación de la exención de la visa en realizar los trámites de adaptación. De tal manera que no hay que confundir el hecho de que se acepte la exención a que se ponga en ejecución, ¿no? Esos plazos yo creo que son indeterminados, van a depender de múltiples factores. Lamentablemente estamos viviendo un momento en Europa donde los hechos y los incidentes de tipo terrorista, obviamente terrorista de tendencia radical islámica, pues no han ayudado demasiado a que la Unión Europea esté analizando las exenciones de visa de una manera más optimista. Es más, vienen de este lado del planeta, incluso así, lamentablemente. ¿Qué ocurre? Cuando hay este tipo de hechos, el acuerdo Schengen, un país puede dejar de tenerlo en vigor temporalmente. Es decir, Francia, por ejemplo, en los atentados de París cerró fronteras. Cerrar fronteras no significa que no se pueda acceder a Francia, sino que se establece el control policial de personas que están accediendo, ya sea por fronteras terrestres o obviamente por fronteras aéreas. Entonces, esa coyuntura actual no ayuda demasiado, lamentablemente. Juan Pablo decía bien, el acuerdo o el tratado comercial con la Unión Europea facilita
ayuda, lamentablemente se ha utilizado como excusa. En años anteriores, hasta esa firma se utilizó como excusa y como argumento para que Perú y Colombia tuvieran esa exención de visa, ¿no? Es como el haber firmado el tratado con la Unión Europea, pero no es la única condición. Me consta que, no por el hecho de ser español, pero me consta que el presidente Rajoy ha abogado dentro de la Unión Europea a favor de la exención de la visa y lo sigue haciendo, pero es un proceso que no depende bastante exclusivamente más de una sola persona o un solo presidente. Tenemos dos tratados de libre comercio, Perú y Colombia. Nosotros, en cambio, firmamos un acuerdo comercial en el que no se incluía, si mal no me equivoco, movilidad humana. Estas son consideraciones que también técnicamente nos ayudan o no para este probable o este pedido de exención de la visa Schengen. Bueno, Colombia y Perú tampoco tenían ningún tema de movilidad humana, porque los acuerdos comerciales que firma la Unión Europea con otros países no tienen ninguna propuesta de liberalización de los flujos migratorios. Esto es un hecho que se da exclusivamente al interior de la Unión Europea. Y eso hay que tenerlo bien claro, porque no es un proceso que está abierto a cualquier otro país. Yeah. Esto es un tema que tiene también que ver con consideraciones de seguridad, con consideraciones de identidad. Usted puede revisar las noticias. Turquía ha venido negociando su ingreso como miembro pleno de la Unión Europea por varios años. Sin éxito, ¿no? Hay muchos temas que sobrepasan lo comercial, que tienen que ver con identidad, que tienen que ver con realidades socioeconómicas, que tienen que ver con niveles de desarrollo, afinidades históricas, etcétera, que determinan que se realicen este tipo de convenios. Pero volviendo al tema, Perú y Colombia tampoco tenían dentro de sus acuerdos comerciales con la Unión Europea ningún tipo de apartado sobre libre movilidad humana. No es así. Ellos firmaron un acuerdo que es similar al que firmó el Ecuador, con ciertas divergencias, porque nosotros hicimos una negociación planteada desde las necesidades específicas del Ecuador, pero no incluía el tema de libre movilidad. Como bien lo ha dicho el señor Martín, se usó el tema de la firma de los acuerdos comerciales para promover en el imaginario público que esto facilitaba el acceso a este tipo de acuerdos de exención de visado Schengen. Pero esto no es necesariamente así. No teníamos que haber firmado ese tipo de acuerdo para poder entrar en una negociación de este tipo. Lo que basta es voluntad política. Y el Ecuador tiene la voluntad política de entrar a este tipo de negociación, porque eso facilita tanto el flujo de turistas hacia el Ecuador como el flujo de turistas hacia Europa. Y esto es positivo para las relaciones entre la Unión Europea y el Ecuador. Pero no depende exclusivamente de que España nos dé el apoyo o de que Francia nos dé el apoyo. Estamos hablando de primero que el Consejo de Europa está formado por los 28 miembros de la Unión. Entonces tienen que ser 28 países los que se ponen de acuerdo. Unanimidad total. Unanimidad. Complicado esa y parte, ellos tienen que después dar las directrices para que inicien los procesos de negociación. En el contexto actual, solo termino con esto, los tiempos políticos son importantes. Y como dijo el señor Martín, ahora no son los tiempos políticos en la Unión Europea para hablar de exenciones de visado, porque lo que están haciendo muchos países de la Unión Europea es tratando de incrementar las barreras a los flujos migratorios. Y Juan Pablo, ya mismo vamos a seguirnos, me están diciendo producción que vamos a una pausa y sobre esto ya mismo para tener una relación en cambio de la visa Schengen y también nuestros procesos productivos, económicos como el turismo y también nuestros procesos de relación intercultural, tan relacionados estamos con España, Italia, donde tenemos, si no, que levante la mano si alguien dice no tengo un amigo, un hermano, un pariente por el cual quiera ir hacia Europa. Ya volvemos con este tema. Puede usted participar con el hashtag Visa Schengen, que es el tema que estamos proponiéndoles para esta semana, y ya mismo venimos con más reacciones de la ciudadanía, participación y también puntos de vista de quienes tienen una relación permanente, profesional, en este caso turística, sobre la entrada a Europa y también traída de visitantes, turistas al Ecuador. Volvemos. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes,
en Termómetro Ciudadano. Avanzamos en nuestro programa Termómetro Ciudadano número 32. El tema que hemos propuesto es Visa Schengen. Con esa misma escritura, con el hashtag Visa Schengen. Se escribe S-C-H-E-N-G-E-N. Muy bien, Jorge Martín nos acompaña, quien es presidente de la Asociación de Mayoristas de Turismo, y también Juan Pablo Cadena, experto en relaciones internacionales. Y en esta primera parte, o en la primera parte, habíamos observado un tanto qué es la Visa Schengen, su origen, en qué países rige en Europa y estas necesidades también históricas, un poco de comentar este requisito de ingreso. Bueno, les quiero preguntar, vamos a ir primero, por favor, con Juan Pablo Cadena. ¿Qué consideraciones hacen los estados europeos para tramitar un pedido de exención de Visa Schengen? ¿Qué condiciones debemos cumplir como estado? Bueno, hay condiciones formales y condiciones informales que hay que cumplir. Condiciones formales van a ser todas aquellas que tienen que ver con el tipo de documento de viaje. Hay estándares internacionales para la emisión de documentos de viaje que se negocian en ámbitos multilaterales, específicamente dentro de la Organización Internacional de Servicios Aéreos, y se establecen parámetros que han venido incrementando en el tiempo, que tienen que ver con la seguridad de que esos documentos no puedan ser forjados, porque siempre la política migratoria va a estar vinculada con el tema de la seguridad. En el caso de la Unión Europea es particularmente los temas de seguridad nacional, es decir, el miedo o el rechazo a que hayan atentados de tipo terrorista, a que hayan otras amenazas hacia la seguridad del Estado, mientras que para países como el Ecuador lo que se privilegia es la seguridad del ser humano. Nosotros hemos evolucionado hacia una doctrina de seguridad humana en la que el visado, los documentos y los documentos de viaje para nosotros son importantes para precautelar que las personas no sean víctimas de trata, de que las personas no se encuentren vulnerables, etcétera. Entonces, en este ámbito nosotros tenemos que cumplir con ciertos requisitos que tiene la Unión Europea para la emisión de documentos de viaje. Y una vez que ese tipo de requisitos, de normas, de estándares internacionales se hayan cumplidos, pues es de los requisitos formales que ellos exigen. Entre los informales, vamos a tener que, o sea, ahí están los temas ya políticos, económicos, comerciales. Como mencionábamos antes, el tema del acuerdo comercial fue utilizado como un requisito informal, no formal, para que los países puedan ser sujetos a consideración de este tipo de acuerdos de exención de visado. Entonces es una forma también de presentar ciertos beneficios para que los países se sientan motivados y presionados desde el público a firmar este tipo de acuerdos. Sin embargo, no tiene que ver lo uno con lo otro, ¿no? No tiene que ver lo uno con lo otro. No están incluidos el uno en el otro. Y solo para añadir, esta semana, el día lunes, en el noticiero Voces en Acción, entrevistamos al señor Joao Pimenta López, es eurodiputado, ¿no?, representante del Parlamento Europeo del Partido Comunista de Portugal, y hacía mención estrictamente y con mucha prolijidad y casi repetición al asunto de seguridad. Antes de ir también con Jorge Martín, tenemos la intervención de la ciudadanía en una segunda pregunta que le hicimos en la calle sobre este mismo tema, la exención de la Visa Schengen. Esto nos dijeron. ¿Cuál es el beneficio para los ecuatorianos en caso de que se elimine la visa de ingreso a Europa? Serían las oportunidades de poder ir a estudiar en universidades que inclusive son más baratas que las que están aquí. Me parece excelente, ¿no? Si ya no se va a necesitar visa, pues podremos viajar fácilmente a Europa, ¿no? Y así habrá más turismo de allá acá y de aquí para allá. El beneficio sería los trámites, ¿no? Los trámites que muchas veces a muchos ecuatorianos les limita hacer estos viajes. Digamos un campo abierto para poder viajar a Europa, no solamente a Estados Unidos como estaba previsto, sino también a Europa, la Unión Europea, que son muchísimos países y allí están muchísimos ecuatorianos, especialmente en España, ese análisis que hago, que sería un beneficio para todos los ecuatorianos tener el campo abierto. Muy bien. Quienes hablaban eran Iván, para quienes nos siguen a través de la radio, ¿no?, Iván Cacuango, Marjorie Suárez, Patricia Loaiza, Raúl Manatoa, respectivamente. Bueno, entonces vamos, Jorge, con esta parte, ¿no?, Jorge Martín. Usted
trabaja en una actividad ciertamente una de las más complicadas, ¿no? Que es traer turistas de Europa y llevar de Ecuador, entiendo que a Europa. ¿Cuán complicado se le hace a un ecuatoriano, a una ecuatoriana, realizar un tour de paseo, de turismo, y cuán complicado se le hace obtener este requisito, la visa? Bueno, me parece bien y es oportuno el comentario, también vinculado a uno de las opiniones, de las inquietudes de la gente, ¿no? A ver, hay que diferenciar ahora mismo las visas, las hay por turismo hasta 90 días, y las hay de larga estadía, que normalmente son las visas para estudiantes y demás. En el caso de que haya una exención de la visa, igualmente la larga estadía en Europa va a requerir de un trámite. Es decir, que ir a estudiar a Europa va a requerir también de un marco migratorio específico, aunque no haya una visa. Realmente la exención de la visa aplicaría sobre todo a la de 90 días, a la visa por turismo. ¿Cuál es el trámite? Trabaja, ¿no? ¿Cuál es el trámite que se hace para esa visa? Bueno, la normativa Schengen dice que uno tiene que sacar la visa a través del consulado o embajada del país donde va a estar el mayor número de días en Europa. Si uno visita un solo país, ese país. Si va a visitar varios países en un recorrido turístico, tiene que tramitar la visa en el consulado o embajada donde va a pernoctar el mayor número de noches y días. Como no hay consulados de todas las embajadas o de todos los países europeos, normalmente lo que hace la Unión Europea es asignar a según qué países que tienen presencia dentro del Ecuador, en este caso, el trámite de algunos de esos países. Por ejemplo, si uno va a conocer Grecia y hacer un crucero, el trámite se hace en el consulado de España. Hay consulado de Italia, hay consulado de Alemania, pero España tiene un gran número de países asignados para esa tramitación. En el caso de España, ellos tienen tercerizada la recepción de la documentación a través de una empresa que se llama BLS. Uno puede obtener la cita para la visa a través de la página web de esta empresa, de BLS, lo pueden buscar en internet, se hace todo el trámite del pago de la gestión y obviamente hay toda una serie de requisitos y de documentos que están claramente especificados que deben ser presentados a esta empresa BLS. Una vez que se presentan esos documentos, esta empresa tramita con el consulado esa información y el interesado en la visa, dependiendo de si es temporada alta o temporada baja de turismo, va a tener una demora aproximada de 72 horas o hasta una semana en recibir el pasaporte, donde se le va a indicar si ha obtenido la visa o no. No es tan fácil, ¿eh? Es un trámite un poco engorroso y lo que provoca es que si yo de hoy para mañana que decido irme a Europa, no voy a poder si no tengo la visa. Evidentemente, claro. Así es. ¿Sí? Lo que sí yo he percibido es, bueno, primero hay un cada vez más alto índice de otorgamiento de la visa, ha habido altibajos, pero sí hay un razonable otorgamiento de la visa, mejorable, pero hay un razonable índice de otorgamiento en este año 2017 y bueno, pues la verdad que es un trámite que hay que hacer con tiempo. Hasta 3 meses antes de la fecha de viaje se puede iniciar viaje, ¿no? el trámite. Interesante, Jorge, Martín. A ver, Andreita Legarda, tenemos un par de participaciones y hay una que tiene que ver con lo humanitario. Aquí es donde también nos gustaría tener el criterio suyo, Juan Pablo Cadena. Andreita. Así es. Bueno, quiero recordarles también a nuestros televidentes que estamos en vivo y que nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales con el hashtag Visa Schengen, y también en Facebook Live podemos mencionar en el programa pues todas sus opiniones y también sus inquietudes. Tenemos un tuit que nos llega de la cuenta de Carlitos Emilio. Él nos dice: sería una ayuda, señor Pepe Serrano. Mi familia y yo estamos buscando un visado para mi madre, para que mi madre viaje a España. Tenemos una hermana con cáncer terminal. Y una segunda intervención que nos llega de Gabriela Recalde. Ella nos dice: ojalá sea pronto para tener más lugares que vacacionar sin que se te quiten las ganas por el papeleo del bendito visado. Justamente lo que hablábamos, ¿no? Ya, muy bien. Sí, gracias, Ramoncito. Andreita. Bueno, Juan Pablo Cadena. Esta parte también es una dificultad muy fuerte cuando hablamos de las relaciones también interculturales, interpersonales en 2 continentes. Correcto. Es importante tener en cuenta, para que la gente sepa, que lo que está aquí en juego es el visado para no inmigrante de un tiempo de máximo 90 días, que es principalmente para aquellas personas que van a hacer turismo.
Pero hay diversos tipos de visados, hay diversos tipos de condiciones migratorias en las que uno puede ingresar en la Unión Europea. Primero hay dos tipos de visados, los visados de inmigrante y los visados de no inmigrante. Dentro de los visados de no inmigrante están los de corto plazo, hasta 90 días, y los de un plazo más largo, que es, por ejemplo, para los estudiantes. Esos no van a sufrir ningún tipo de exención. O sea, no entrarían a modificarse. No entrarían. En Entonces, caso el chico que decía que eso ayudaría para ir a estudiar en Europa porque es más barato, no es así. Si usted quiere ir a estudiar allá, tiene que pedir una visa de estudiante, que es una visa de no inmigrante, pero de una temporalidad más larga. Y ahí le darán, dependiendo del tipo de carrera, 4 años, 2 años, 6 años, dependiendo. Pero la única que entraríamos nosotros a negociar la exención es la de 90 días. La turística. La turística. Esto permitiría los mayores beneficios que yo le veo, aparte de que uno pueda hacer turismo en Europa y no entrar en los trámites engorrosos de sacar el visado y el costo que tiene el visado, que además hay algo que no mencionó el señor Martín, es que hay que presentar ya el ticket de boleto o la reserva hecha, lo que implica que si usted presenta y no le dan la visa, tiene un problema también de haber incurrido en un gasto. No es tan así, no, porque el consulado es consciente de esa realidad. Se puede presentar la reserva, pero no necesariamente el boleto tiene que estar emitido. Okay. Eso es importante. Es aceptado el PRIN de la reserva aérea como documento de que la reserva existe y no es necesario ir con el boleto físico emitido. Lo que sí es necesario es, que además es un requisito incluso para los países que tienen exención de visa Schengen, como Perú y Ecuador, uno tiene que presentar una tarjeta de asistencia en viaje que tenga cobertura sanitaria por un mínimo de 30.000 euros. Bueno, pero eso también... Esa sí hay que tenerla emitida. Implementado incluso el Ecuador es recíproco en ese sentido. Los turistas que vienen de Ecuador tienen que tener una tarjeta de asistencia sanitaria. Además, por la presión que se ha hecho en el sistema de salud del Ecuador. Entonces, bien, el principal beneficio que vamos a tener los ecuatorianos es que aquellas personas que tienen familiares van a poder recibir a sus familiares. Porque como mencionaba el caso de la señora que no puede visitar a su hermana, es porque esto se facilitaría teniendo una exención de visado de turista. Puede ir a ver y pasar el tiempo con su hermana. Lamentablemente solo hasta los 90 días. Y eso es el requisito de este tipo de visa. Eso sí es legislación internacional, no creo que podamos cambiar. Eso es la legislación de cada país, pero lo que sí beneficia es que haya mayor contacto y mayor posibilidad de tener acercamientos con los familiares de aquellos ecuatorianos que se encuentran en el Ecuador. Y esto sí es un interés muy grande que tienen aquellas familias que ya llamamos las familias transnacionales, aquellos que tienen miembros de sus familias en diferentes países. Nosotros que tenemos porque Ecuador, efectivamente, por las dificultades con visados, y eso es evidente en el caso de los Estados Unidos, muchas personas no pueden ver a sus seres queridos por un determinado número de tiempo por su condición migratoria. Bien, muchas gracias. Qué buenas consideraciones, Juan Pablo Cadena. Jorge Martín, usted representa o trabaja en el área del turismo y del turismo internacional. ¿Qué tiempo ha dedicado de su vida a esta actividad? Bueno, pues desde el año 1989. Desde el 89, ya es buen tiempo. Sí. ¿Qué tanta gente de Ecuador va a Europa? Bueno, ¿ha sido creciente la cifra, permanente? Ha sido creciente pero insuficiente. ¿Qué quiero decir con creciente pero insuficiente? La visa ha realmente desincentivado a mucha gente a viajar a Europa y sobre todo al que le denegaron una primera vez no lo vuelve a intentar. Y luego el país ciertamente, y hablo ya más de aspectos un poco críticos en el tema turístico, no tiene una buena conectividad aérea. A pesar de que hay 2 líneas aéreas con vuelos directos a España, no hay una buena conectividad aérea. Yo creo que todos estos fenómenos que se han vivido, sobre todo en los últimos 2 años, han hecho que, por ejemplo, Iberia, que tenía vuelo diario y operaba Quito y Guayaquil, a día de hoy opere 6 días en semana, no 7, porque la 7ª frecuencia la hace en código compartido con LAN y que opere solo desde Quito. En el caso de Air Europa, que es otra compañía española que ha iniciado operaciones este año, inició muy optimista con 5 frecuencias a la semana y ahora mismo maneja 3. Entonces, todos estos efectos no ayudan. O sea, la conectividad aérea del país, no solamente hacia Europa, no tiene la oferta de sillas que sería necesaria y, desde luego, no tiene la oferta de sillas que sería necesaria en el caso de una exención de la visa. Conectividad, claro, uno y lo otro. A ver, hay que tener en cuenta algo importante. Yo soy un total partidario de viaja primero Ecuador. Lo digo porque
no creo que sea una crítica, pero con los fenómenos que se han vivido en Ecuador, sobre todo en los últimos 2 años, el turismo hacia el exterior no se veía muy en positivo, porque implicaba fuga de divisas, así se planteaba, y de hecho hubo una serie de medidas que se tomaron desde el gobierno anterior que intentaban desincentivar realmente el viaje al exterior. Una es la subida de la tasa Ecodelta, que es una tasa que estaba en $8 hace 1 año y medio, y que el año pasado subió a $50 de golpe, y que está vinculada a la emisión de los boletos aéreos, y lo que hacía era encarecer obviamente el boleto aéreo. Y luego, pues como digo, hay alguna serie de restricciones dentro de lo que es la política de conectividad del país que no han ayudado demasiado. Pero el hecho de que la exención de visa exista puede dinamizar muchísimo, incluso beneficiar al tráfico que viene del exterior hacia acá. Y sobre todo que viaja primero a Ecuador. Ahora mismo el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Turismo, está haciendo una campaña llamada Feria Turística, en la que yo estoy participando, y que va a incentivar mucho el que el ecuatoriano viaje por el país, pero es que el que el ecuatoriano viaje por el país no es incompatible o lesiona que el ecuatoriano viaje al exterior, es totalmente complementario. El ecuatoriano puede tener muy buen turismo de feriados, muy buen turismo de fin de semana a lo largo del país, gente que está jubilada que puede recorrer el país y que lo va a poder hacer con esta feria turística, y que no es incompatible con el viaje, con el viaje al exterior. Tenemos ejemplos domésticos aquí en el trabajo de gente que está ahora mismo, tenemos una compañera viajando por Europa, merced a sus ahorros, un poco de deuda, pero ese interés de viajar y de hacerlo, y que resulta por demás bueno para la cultura de nuestros pueblos, tener gente que viaje y que después se desplace también al exterior. El componente de un paquete turístico al exterior, sí, aproximadamente el 60% del valor del paquete es dinero que sale al exterior, pero el otro 40% es dinero que queda en el Ecuador, que genera empleo, que genera actividad y que genera materia fiscal. Es decir, la carga impositiva que tienen los viajes al exterior es alta e implica una recaudación fiscal para el Estado que se quede en Ecuador notable. Y sobre todo se genera empleo. Voy a ir nuevamente al plano político. ¿Cómo estamos en producción con el tiempo? ¿Sí estamos? Vamos a hacer un cortecito. Ya, está bien, 18:41 estamos, de hoy día jueves. Hoy es día 5, ¿no? 5 de octubre, estamos bien. Vamos a hacer un cortecito, enseguida volvemos con más de lo que se relaciona a la visa Schengen, el hashtag visa Schengen, que estamos tratando hoy con 2 personas que tienen relación. El uno, el ámbito de la diplomacia, no de la diplomacia, en este caso de las relaciones internacionales, el conocimiento de todos estos procedimientos, y el otro también de los mayoristas de turismo, de la Asociación de Mayoristas de Turismo. Jorge Martín en el segundo caso y Juan Pablo en el primero. Volvemos enseguida. Termómetro Ciudadano regresa después de la pausa promocional. Nuevamente con ustedes en Termómetro Ciudadano. Termómetro Ciudadano número 32 con el hashtag Visa Schengen que estamos tratando, y esto a merced de que a fines del mes pasado el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, dentro de un encuentro parlamentario en República de El Salvador, en Centroamérica, y dentro de este cónclave que se llamaba el Eurolat, entregó al representante, el señor Ramón Jáuregui, de una de las instancias del Parlamento Europeo, un pedido, ya una carta oficial, para que se comience a hacer un trabajo desde la parte política, el lobby político, para la exención de la visa Schengen. Y sobre esto le quiero preguntar, por supuesto, a Juan Pablo Cadena, ¿cómo, si este inicio que se ha dado por parte de la principal autoridad de la función legislativa de Ecuador es el correcto como para iniciar una nueva negociación, un nuevo pedido que antes, ya lo dijimos, se lo hizo desde el presidente Rafael Correa al presidente del gobierno español? Gracias. Como le había manifestado antes, este es un tema que se negocia a nivel de los ejecutivos, en primer lugar. Los parlamentos tienen un rol posterior en el cual ratifican o no los acuerdos que haya firmado el Ejecutivo. Y ese es un proceso de perfeccionamiento de los instrumentos internacionales que es igual en el Ecuador como es igual en la Unión Europea. En este caso, obviamente siempre es positivo hacer lobby. Es positivo que desde todas las instancias del Estado y de la Unión Europea se puedan hacer acercamientos y mostrar esa voluntad
de que queremos llegar hacia allá. Ahora bien, lo que pueden hacer los parlamentarios europeos es lobby, porque finalmente, como ya le habían mencionado antes, es por inicio de la Comisión de Sugerencia al Consejo de Europa que comienza verdaderamente el trámite. Y es el Consejo de Europa el que aprueba o no que se inicie el proceso de negociación. ¿Se suele dar esto? Digo, históricamente, un pedido de exención de visa y que se reúnan los presidentes o sus delegados a este consejo. Claro. Mire, la Unión Europea acaba de suscribir en los últimos tiempos cuatro de estos acuerdos. Con Georgia, con Ucrania, con el Perú y con Colombia. En todos estos procesos se dio el mismo procedimiento. La Comisión hace la sugerencia al Consejo. El Consejo pide los insumos necesarios, los análisis socioeconómicos, de seguridad, de derechos humanos, de estabilidad política, y una vez que ha determinado la factibilidad, da la orientación política y le dice a la Comisión, proceda con la negociación. Y ahí es donde los países se juntan y empiezan a negociar y empiezan a ver los requisitos oficiales y también los no oficiales, ¿no? Entonces, ahí va a haber mucha presión de los estados de la Comisión Europea para que ciertos estándares de derechos humanos que ellos consideran que no se cumplan, ciertos estándares de manejo de la justicia. Podría haber etcétera, recomendaciones, etcétera. inclusive. Sí, de hecho, ese es el proceso de negociación en los que ellos van, y estos instrumentos no son simplemente cuestiones técnicas que uno se siente y dice, a ver, yo tengo ya este tipo de documento de viaje, entonces vamos. No, aquí también se empieza a usar la política. Así como fue en el acuerdo comercial, en las negociaciones del acuerdo comercial, siempre van a estar presionando porque porque los países cumplan con ciertos estándares que los europeos consideran que son los estándares de el manejo político, de la independencia de poderes, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, resulta saludable haber ingresado ya una petición desde el nivel político y ese nivel. Es correcto, es correcto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todo este tipo de negociaciones en relaciones internacionales no son puramente herramientas técnicas, sino son herramientas políticas a través de las cuales se promueven otro tipo de intereses. Correcto. ¿No? Vamos a ir. Tenemos otra intervención más, ¿no? A ver, también preguntamos algo más y lo vamos a dar a conocer. En caso de que se elimine la visa de ingreso a Europa, ¿usted viajaría y con qué fin? Bueno, las voces que van a escuchar para quienes nos siguen por las radios de Miguel Gómez, Juana Castillo, Mauro Romo, respectivamente. Esto es lo que nos dijeron. En caso de que se elimine la visa de ingreso a Europa, ¿usted viajaría y con qué fin? Yo sí viajaría por el motivo que allá mi carrera sería un poco más privilegiada que acá y especializaciones y conocer por todo el caso. Sí viajaría, más que todo para hacer turismo y pues para conocer mucho los países de allá, porque son muy bonitos. Yo sí viajaría, de hecho, porque hay países como Francia, Rusia, que brindan una educación gratuita en sus universidades públicas, entonces creo que es una excelente oportunidad para uno especializarse y aparte de eso conocer otras culturas, otros países. Sí. Muy bien. ¿Tenemos algún otro tuit, Andreita, antes de pasar nuevamente con Jorge? Así es, tenemos una intervención que nos llega desde la cuenta de futboleros.es, la cuenta de Twitter. Si ya no vamos al mundial. Bueno, adelante. Ya nos dejaron sin mundial, pero igual opinan. Dice, sería una de las mejores noticias dadas al comienzo de este gobierno. Ya es hora de trabajar y estar unidos, señores. Se refiere a todos los actores políticos. A los actores políticos, Jorge. Sí. Bueno, antes mencionó uno de los intervinientes, Rusia. Rusia no es Unión Europea, Rusia no es Schengen, pero los ecuatorianos no necesitan visa para Rusia. Ah, caramba. ¿Y cuáles serán las dificultades en ese caso cuando no es la visa? ¿Conectividad? Bueno, conectividad no la hay en vuelo directo, pero le voy a hacer la cuña a KLM. Vía Ámsterdam hay vuelos a Moscú. Muy bien. El tema es que se necesita un tipo de visa para que poder es ingresar, ¿no? El visado de tránsito. No, pero no, en Schiphol no. Schiphol, tú conectas directo, no necesitas visa si no te quedas en Ámsterdam. Es decir, si haces la conexión directa, no necesitas un visado de tránsito. Jorge Martín, ¿usted cuánto tiempo tiene aquí en Ecuador? Viviendo 7 años, haciendo negocios en este país, casi 25. 25. No le voy a pedir que usted de alguna manera exprese una evaluación técnica, ni tampoco como un juez. Pero
hay pasos o hay cosas que sí se deben destacar del camino que los estados van dando para mejorar la vida de sus habitantes, mejorar condiciones de seguridad, conectividad, etcétera. Esto hace pensar que Ecuador es un buen postulante. Yo creo que es un buen postulante. A ver, creo que si el doctor Serrano entregó el documento a Ramón Jáuregui es un europarlamentario español y es un excelente embajador en la Unión Europea. Es un hombre muy conocedor, un hombre muy respetado. Creo que es un excelente intermediario para este procedimiento. Yo quiero resaltar que por los vínculos que hay entre España y Ecuador, España como tal no es el problema. De hecho, tiene que ser el embajador correcto. Ecuador y España tienen múltiples acuerdos bilaterales. Por lo pronto, el del Seguro Social. Hay un bilateral que reconoce el Seguro Social de los ecuatorianos en España y viceversa. A mí como español, aquí, lógicamente yo trabajo aquí y mi Seguro Social de aquí me vale allí. Entonces, yo creo que España no es el obstáculo, el embajador es el adecuado. Yo creo que más allá de que la situación económica en los últimos años o en los últimos 2 años no haya sido la más adecuada, yo creo que Ecuador sigue teniendo una realidad socioeconómica muy adecuada para la eliminación de la visa. Es decir, yo no preveo que vaya a haber un movimiento migratorio ilegal de Ecuador a España en este momento. Lo descarto totalmente. Y luego tiene la gran ventaja de ser un país dolarizado. Es decir, no es un país que esté sometido a los vaivenes de una moneda local, aunque sí está sometido a los vaivenes del dólar. Pero bueno, el dólar se ha revalorizado en los últimos tiempos y creo que eso también es un factor adecuado. Muy bien, estamos a 3 minutos nada más. Voy a solicitarles a nuestros invitados, a Juan Pablo Cadena, experto en relaciones internacionales, una conclusión referente al camino que hemos optado por la vía, en este caso, no presidencial, por la vía política, ¿no? Si efectivamente vamos por un buen camino o podemos ilusionarnos, aun cuando no es una cuestión de inmediata ejecución. Sin embargo, yo creo que cabe el hecho de que una sociedad también empuje procesos como estos, ¿no? Sí, es correcto. Lo que podemos decir es que los procesos no han terminado y se han vuelto a recuperar. Eso no ha pasado desde que el expresidente Rafael Correa, desde que el ex canciller Ricardo Patiño hicieron las gestiones. Esto está en proceso. Y estos procesos se vienen a potencializar con las gestiones que está haciendo el presidente de la Asamblea, con las gestiones que se están haciendo desde la Cancillería del Ecuador y con las gestiones que se puedan hacer desde todos los ámbitos a través de nuestras misiones diplomáticas, etcétera. O sea, esto muestra que el Ecuador tiene la voluntad y además ha sido bien recibida por países como España y me imagino que muchos más, porque efectivamente el Ecuador de ahora es un Ecuador que tiene unas condiciones socioeconómicas que han sido ya valoradas a nivel internacional. Hemos pasado a ser un país de renta media alta según los estándares del Banco Mundial. Esto hace que los países europeos vean como positivo, ¿no?, que un país como el Ecuador pueda tener el acceso a turistas en la Unión Europea, porque efectivamente esto dinamiza las economías, esto dinamiza las relaciones bilaterales y para nosotros también va a significar probablemente un potencial incremento en la venida de migrantes, de turistas europeos. Fíjate que yo saqué los datos de Colombia. Sí, adelante, por favor. De Colombia brevemente. A ver, Colombia incrementó la oferta de sillas de avión enormemente con la eliminación de la visa. Avianca incrementó hasta 3 frecuencias diarias a Madrid, la de Barcelona 2 frecuencias diarias, Iberia empezó a operar no solamente desde Bogotá, sino desde Medellín, desde Cali, es decir, dinamizó. La entrada en vigor de la visa fue 2016, la exención de la visa 2016. En ese periodo, de 2016 a 2015, se incrementó el número de europeos que viajaron a Colombia un 18% en un año. Pero es que en lo que va del 2017 a julio, son los datos que tengo, el incremento en las llegadas de extranjeros a Colombia ha sido del 21% con respecto a ese 18% que ya había crecido. ¿Por qué? Porque si las aerolíneas que tienen que ver movimientos de ida y vuelta, es decir, ecuatorianos en este caso viajando y extranjeros viniendo, claro que incrementan su oferta de sillas y abaratan el destino. El precio es más económico y el extranjero puede venir con mayor facilidad. Interesante. Mire usted cómo una medición nos permite saber que no solo se mueve el asunto económico, ¿no? Pero además hay otro tema, es un tema también de imagen internacional. Como yo le mencionaba, hay 4 países que han sido sujetos de este tipo de acuerdos con la Unión Europea. ¿Qué es lo que dice eso? Que la Unión Europea tiene confianza y además
muestra una voluntad política de acercar las relaciones con esos países. La Unión Europea no le estaba no estaba teniendo un acuerdo de exención de visados con Rusia, no está teniendo con otro tipo de países, sino con Georgia, con Ucrania. Esto también responde a intereses geopolíticos. Y el hecho de que tenga con el Ecuador, con el Perú y con Colombia, eventualmente con el Ecuador, porque hacia allá vamos, o sea, va a ser una realidad. ¿Cómo que no van a haber intereses geopolíticos? Claro. Muestra que el Ecuador ha pasado a tener una imagen internacional, un país que muestra estabilidad política, que muestra fuerte institucionalidad, que muestra una realidad socioeconómica que hace poco previsible un flujo masivo de migración que tenga que irregular Europa, ¿no? hacia Europa. Entonces, todas estas consideraciones hacen que el país pueda acceder. Y eso también a nivel internacional da una imagen, un estatus. Y solo complementemos nada más al final ya del programa. Ecuador, una delegación de parlamentarias, viaja la próxima semana para participar en la 137 la número 137 Asamblea General de la Unión Interparlamentaria. 21 países de América Latina, representantes parlamentarios, y de Europa también un número grande, no lo tengo esa cifra, sin embargo, nos da a entender que en el concierto internacional, también en lo parlamentario, Ecuador se incluye, entra a debatir temas que inclusive han sido aprobados aquí en nuestro Parlamento, como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, temas como participación de la mujer en la política, etcétera. Esto habla bien también del país frente a este reto que ya se ha solicitado nuevamente, esta vez por la vía parlamentaria, de la exención de la visa Schengen. Les quiero agradecer a ambos invitados por sus comentarios, sus conocimientos también, y esta manera de dialogar y también de informarnos sobre cosas que parecerían lejanas. Por supuesto que no. Muchos querríamos viajar a Europa a visitar a un familiar o conocer para ampliar nuestros conocimientos. Jorge Martín de Bernardo estuvo con nosotros, presidente de la Asociación de Mayoristas de Turismo, y también Juan Pablo Cadena, experto en relaciones internacionales. Por supuesto, nuestra Andrea Legarda. Muchas gracias por su participación, Andreita. Gracias, Ramoncito, y gracias a nuestros invitados por acompañarnos. Gracias. Listo, soy Ramón Bravo. Gracias. A nombre de los medios legislativos les quiero agradecer por su atención. Somos todo un grupo de personas, equipos técnicos, que tratamos de llevar las voces de la ciudadanía en estos espacios de debate y también de participación ciudadana. Muchas gracias y hasta el próximo jueves. Los medios legislativos presentaron Termómetro Ciudadano.